¿Y cómo le va? Hoy en entrevista especial de Guía a tu Cuerpo hablaremos nuevamente sobre sexualidad, pero ahora sexualidad en la adolescencia. Nuestra invitada de hoy ya estuvo con nosotros y nos explicó la importancia de hablar sobre el sexo con nuestros hijos desde que son pequeñitos. Por ejemplo, enseñarles a llamar a cada parte del cuerpo por su nombre. Pero bueno, surgieron algunas preguntas o muchísimas preguntas en las redes sociales a propósito de este programa y por eso tenemos aquí con nosotros hoy a Vicenta Hernández Haddad, quien es psicóloga y educadora en sexualidad. Hola Isa, qué gusto. Mil gracias por esta nueva invitación. Vicenta, me encanta tenerla de nuevo en el programa porque muchísimas preguntas nos han llegado y voy con la primera. Me dice una mamá que su hijo ya es adolescente y cómo ella debe explicarle estos cambios que está viviendo su cuerpo, no solo físicos, sino también emocionales, hormonales. ¿Cómo debemos hablar de este tema? De hecho, yo sugiero que desde que están en tercer, cuarto año de primaria, que es los 8 a 10 años de edad, comiencen a decirles qué cambios vienen para ellos o que ya están empezando a tener, de tal manera que cuando ya lleguen a esa adolescencia ya tengan aprendido como todos esos puntos que van a ser relevantes, como por ejemplo que van a tener vello púbico, que va a haber desarrollo de mamas, que por ejemplo en las chicas no siempre se desarrollan al mismo tiempo, igual que los chicos su estatura o el tamaño del pene no siempre se va a desarrollar igual y además hablar de los cambios también emocionales que pueden tener. A mí me ha tocado escuchar mamás que dicen, ¿qué pasó con mi hija tan hermosa que yo tenía, que siempre quería estar junto a mí? Pues que creció igual que tu hijo, que te llenaba de besos, pues también son cambios importantes porque están ya concentrándose en ellos mismos, en ellas mismas, y que además comienza esa etapa donde las amigas, los amigos forman un pilar importantísimo en la formación de esos chicos y chicas. Entonces, no nada más es hablarles de que va a haber cambios físicos, sino aclarar de que va a haber diferencias de unas personas a otras, que así como tenemos cabellos diferentes, igual tenemos estatura diferente, tamaño de pechos diferentes, tamaños de pene diferente, y que aprendan a que todos somos valiosos. Si esto lo dijéramos desde los primeros 8 o 10 años de edad, en ese rango, cuando llegan a la adolescencia estarían como más empoderados, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? ¿Hay que crear un ambiente propicio? ¿Hay que esperar a que tu hijo adolescente te pregunte? ¿Qué usted sugiere? Bueno, yo lo que veo es que cuando ha habido una familia donde ha fluido el tema, donde están viendo una serie y no la quitan, sino explican de acuerdo a cada edad, pues entonces los hijos e hijas aprenden a que pues mi mamá o mi papá no se aterran de ver estos temas y puedo hacer algunas preguntas, como por ejemplo, me quitaron tal escena y a ver, mamá, papá, abuela, ¿por qué apagaste la tele? Bueno, pues porque venía una escena que es de más adultos, pero pues los chicos y las chicas hoy en día están viendo muchas cosas en internet, Aisa, y yo creo que más que lo estén viendo como en esta clandestinidad, es correcto. sería muy interesante que pues hasta donde podamos más o menos manejar información y sobre todo documentarnos como personas adultas, porque en la medida que una mamá, papá, docente tiene la capacidad de responder con bases científicas, sin que es que nos convirtamos en grandes especialistas sin haber estudiado una formación, sí que podamos dar una respuesta que no genere pues toda una fantasía en los chicos y en las chicas de pues esto que me dijo mi mamá pues así va a ser. Voy a poner un ejemplo muy simple. De pronto dicen, lo mejor en una relación de pareja es que la pareja viva un noviazgo y se mantenga en abstinencia hasta el matrimonio. Ese es un punto de vista muy válido, por supuesto. Pero si yo me sostengo en que ese es el único camino que existe hacia la vida sexual activa que algún día van a tener, llega el momento donde los chicos y chicas, a mí a los 12, 13, 14 años de edad me dicen, pero no hay que esperar al matrimonio, yo tengo un primo o mi hermana ya Claro. tiene un bebé,
la misma realidad les va diciendo que hay cosas que les estamos enseñando un solo camino y ellos están descubriendo que hay un abanico de posibilidades. ¿Cómo debemos preparar a nuestros hijos para el inicio de la vida sexual? Bien, yo creo que además de todo esto que tú mencionabas hace un momento, de conocer los nombres correctos de cada parte de nuestras zonas de intimidad sexual, desde lo que es vulva, vagina, cómo está conformada la vulva, labios mayores, menores, clítoris, meato urinario, orificio vaginal, en el caso del hombre, la cabeza del pene, el cuerpo del pene, raíz del pene, prepucio, si es que tienen el prepucio, higiene. Cuando nosotros ya sentamos esas bases, es más fácil que de pronto puedan fluir preguntas acerca de, ¿y esto en qué momento puedo empezar o creer que ya estoy lista o listo para iniciar una vida sexual? Yo me baso mucho en lo que hay estudios que dicen que los especialistas médicos dicen que hay que esperar a que el cuerpo se haya desarrollado en su totalidad. Y esto no sucede antes de los 20, 23 años de edad. En la vida real, porque también es como esta parte de lo que dice la ciencia y lo que estamos viendo que está sucediendo. Estadísticamente se considera que entre los 14 y 17 años de edad están iniciando vida sexual. Claro, no son todos, por lo menos un 40% le están iniciando. Pero además, como este es un promedio, también hay que pensar que a lo mejor hay quien lo inicia a los 12 y hay quien lo inicia a los 18. ¿Tiene algún riesgo para la salud iniciar la vida sexual a los 14 años, por ejemplo? Bien, hay chicas y chicos que tienen un desarrollo muchísimo más completo a esa edad. Aquí lo que yo diría es que quizás el riesgo no vaya a ser físico en cuanto a que se vaya a dañar la vagina o el pene, sino el riesgo de no conocer o confiarse, porque a esa edad el control de impulsos, aunque un cuerpo esté más desarrollado, el control de impulsos no está tan fácil manejarlo. Definitivo. Y entonces por eso siempre les digo, si tú ya fuiste a casa de la abuelita que te encargó irle a dar de comer a los perros y llevas a la novia o al novio y entonces te quedas a solas y empiezan a besarse y empiezan a encuerarse, pues ya sabes hacia dónde vas. Entonces creo que hay que conocer un poco de cómo es este protocolo que se sigue en las relaciones de pareja. Entonces, cuidar que si tú todavía estás en ese desarrollo y tienes muchísimas ganas de probar, pues tomes en cuenta como incluso hablarlo con la persona, hablar juntos de cómo podríamos explorarnos y ponernos un límite llegado el momento. Si nos sucede a los adultos, solo que ya como adultos tenemos una capacidad más certera de decir en qué momento hasta aquí le llego. Y entonces ahí es donde los chicos y las chicas debieran de conocer cómo es este proceso desde la atracción, el deseo, comenzar a excitarme, sentir que esa excitación va aumentando y además a esa edad de la adolescencia es cuando están a todo lo que dan. ¿Las hormonas? Sí, las hormonas y esa energía y además esa avidez de explorarnos. O sea, las chicas lo dicen, es que en el momento que me tocó la pierna, que me tocó los pechos, en el momento que sentí que me estaba besando uno de los pechos o ambos pechos, claro, empiezo a sentir... Pero la educación sexual moderna te enseña a decir, te quiero mucho, me gustas mucho, me excitas mucho, pero paremos aquí. Bueno, ¿Hay formas? Es que es muy difícil, por eso es que a mí me parece que lo primero es tener todo el conocimiento de lo que es tu desarrollo y lo que implica desde el deseo sexual hasta llegar a un orgasmo, porque además hay parejas muy jovencitas que no han tenido relaciones sexuales en cuanto a tener un coito, pero que la manera en que se han desahogado es teniendo masturbación mutua e incluso teniendo sexo oral, lo cual a mí me parece que puede ser una alternativa que encuentre esta pareja ante una situación donde ya era como imparable llegar al coito. Y sí, también tendrían que saber que si uno de los dos tiene una infección de transmisión sexual en la boca o en alguno de los genitales, pues entonces sí podríamos hablar
de un contagio de infección de transmisión sexual. Nos llega una pregunta de @IsaEntrevista. ¿Cuál es la mejor edad para iniciar la relación sexual? ¿Hay una mejor edad? Bien, yo lo que les digo es, tú vas a considerar cuando crees que estás listo, lista, pensando en que hayan hablado de que en caso de que se rompa, por ejemplo, el condón y hay un embarazo, ¿qué harían? ¿Sí? Si tienen que haber considerado que se conozcan lo suficiente como para saber pues cómo te llamas, en dónde estudias, a qué te dedicas, cómo es tu familia. ¿Cuáles son tus aspiraciones en la vida? Tus aspiraciones en la vida, cómo vas en la escuela, esto de que vámonos al cine y yo después te apoyo con la tarea y no lo hace, qué tanto nada más era por irnos a pasear, pero después no hubo esa corresponsabilidad. Entonces creo que el noviazgo es una parte fundamental de la relación de pareja. Ahora también nos llega otra pregunta, pero a la cuenta de @TelesurEnglish, y nos preguntan, yo creo que es un adolescente, si el pene y la vagina se desgastan, si se desgastan de tanta relación sexual. Bueno, ese es uno de los puntos que la ciencia dice, que a menor edad en los adolescentes puede estar más delgada la piel en la vagina y en el pene, y que eso puede ocasionar de pronto que haya una situación, no de desgaste, pero sí de que puedan lastimarse, ¿sí? No es que se van a quedar dañados, pero puede quedar como muy irritado por la cuestión de que todavía no tiene la madurez suficiente. Otra pregunta, doctora, también de las redes sociales, de @IsaEntrevista, que es la cuenta de nuestro programa de entrevista especial, y dice así: doctora Vicenta, ¿y se acaba el semen en algún momento por tanto sexo? Bien, ese es muy frecuente, sí, como de que se va a acabar la fábrica, ¿no? Entonces yo lo que les digo es... La producción se acaba. En este momento de tu vida no te tienes que preocupar de eso, incluso hasta lo ligo con el tema de la masturbación, porque hay mucho el mito de que algunos chicos empiezan diciendo que ellos llenan medio vaso de semen cuando se masturban. Y le digo, cuando alguien te diga algo así, está exagerando. O, por ejemplo, algo que me parece importante respecto a la masturbación es decirles, y eso es muy frecuente que lo pregunten, de ¿hasta cuántas veces es normal que una persona se masturbe? Y a ver, digo, ¿hasta cuántas veces? Las veces? ¿En el día o en la semana? Y lo dicen a veces en el día. A ver, ¿sí? ¿cuántas veces? Y les digo, bueno, las que tú consideres necesarias, siempre y cuando no te esté afectando en tus otras actividades. Porque claro. Si era la hora de la comida y no estás, era la hora de dormir y tú te sigues desvelando porque otra vez y otra vez, estamos hablando más bien de un estado de ansiedad y hay que ver de dónde viene esa ansiedad. En el caso de los hombres, por ejemplo, uno de los problemas es que al estarse masturbando y hacerlo de esa manera compulsiva una tras otra, lo que hacen es hacerlo muy rápido. Y les digo, esto lo único que hace es entrenarte para ser eyaculador precoz. Y estoy segura que tú no quieres eyacular antes de tiempo porque va a llegar un momento que tengas una relación de pareja, una relación íntima de pareja, y donde lo que intentan en pareja no es que llegues inmediatamente. Usted nos habló antes de sexo oral y nos llegó una pregunta sobre ese tema, así que le propongo que hagamos una breve pausa y vayamos a ese tema. En breve, regresamos. Estamos de regreso aquí en nuestro programa Entrevista Especial de Guía a tu Cuerpo, que es nuestro programa gemelo. Y bueno, nuestra entrevistada hoy es la doctora Vicenta Hernández Haddad, quien es psicóloga y educadora en sexualidad. Y nos quedamos, Vicenta, en el tema del sexo oral. Es que nos llegó una pregunta de @IsaEntrevista y ahora sí me voy a poner los lentes porque para ver mejor. Y dice así: doctora Vicenta, ¿nos podemos infectar teniendo sexo oral? Sí, si alguno de los dos, sean dos hombres, dos mujeres, un hombre, una mujer, tuviera en la boca o en sus genitales una infección de transmisión sexual, sí, por supuesto que se pueden contagiar. Me parece muy importante que como familias, como educadores,
sepamos que la práctica más frecuente que tienen los jóvenes hoy en día cuando inician relaciones sexuales es por sexo oral e incluso sexo anal, porque en esto de conservar la abstinencia o la virginidad, como algunos le llaman, están queriendo que no sea penetración y además los aterra el embarazo. Entonces, por eso es que hay que hablar de que intimidad sexual es por donde sea, por el ano, por la boca, por la vagina, como sea, es intimidad sexual. Y al haber intimidad sexual, esto ya no es abstinencia, porque creo que este mito de que yo sigo en abstinencia, solo he tenido sexo oral, hay que soltar esta doble moral, ¿no? Como dicen, hay veces que tienen tanta moral que hasta le dan 2 vueltas, ¿no? Entonces, creo que ahí... Sexo oral también es relación sexual. También es relación sexual. Es una buena definición. Y que lo disfrutan mucho, Aisa. Esto no quiere decir que sea para aterrarlos, porque además puede ser un método de prevención de embarazo. Definitivamente. ¿Sí? La cuestión es, ¿qué tanto es con mi pareja o esto lo he convertido en que pues en cada fiesta tengo una práctica similar y entonces ya se convierte en una persona de riesgo? Cuando alguien llega a hacerse una prueba de detección de infecciones de transmisión sexual, es muy común que digan, a ver, ¿cuántas parejas has tenido? Porque eso es, que a veces puede ser que hasta con el esposo suceda o la esposa, ¿no? Que uno de los dos estuvo teniendo prácticas con otra persona. Pero sí esto tiene mucho que ver, la diversidad de parejas y la falta de protección. ¿Dónde un joven debe entrenarse para tener buen sexo? Porque definitivamente no puede ser a través de la pornografía. No. A ver. Aunque es cierto que mucho se entrenan a través de lo que ven en pornografía. Yo por eso lo que les digo es más que buscar pornografía, si algún día tienes interés en ver algo, pues busca una película que tenga cierto nivel de erotismo, un nivel de erotismo donde estamos hablando de que es una pareja que tiene un diálogo, que tiene un consenso de qué te gusta, qué no te gusta, donde no estás viendo cuestiones de violencia, aunque sabemos que hay personas que les gusta la violencia, a la gran mayoría de las personas no nos gusta, y entonces vas de alguna manera observando qué hace esa pareja, pero eso no significa que tú con tu pareja exactamente vayan a hacer lo mismo, ¿sí? Y lo que creo es que a la hora que tú te vas entrenando en esto de qué se siente poner un condón, y no en el momento que vas a iniciar las relaciones sexuales, sino practicar. Yo les digo, cómprate tu paquete de condones. ¿Desde qué edad usted les sugiere eso? Bueno, yo desde sexto de primaria les digo, pero les digo, te va a quedar grande el condón muy probablemente, claro, pero es para que lo empieces a explorar, cómo se desenrolla. Conocer la textura, cómo se usa. Quienes conocemos cómo es el contenedor de los condones, te trae un instructivo con unas letras que ni con lupa puedes ver. Como los contratos de los celulares. Así es. Que firmas, pero nunca te enteras de nada. Y ya excitado, ¿tú crees que te vas a poner ahí con este sobrecito del condón a ver qué dice? Para nada. Entonces les digo, todo eso véanlo. Incluso cuando ya tienen un noviazgo, les digo, revísenlo en pareja, léanlo, háganse preguntas. Si no saben qué respuestas hay, pregúntenle a alguien que les pueda dar esa respuesta. Doctora Vicenta, le propongo entrar a preguntas como más prácticas ya para los jóvenes, que también son audiencia de este programa de entrevista especial, y hablemos de métodos anticonceptivos. Nos llega una pregunta a la cuenta de @isaentrevista y dice, ¿es verdadero o falso que hablarle a los jóvenes, a los adolescentes de métodos anticonceptivos a nuestros hijos los incita a iniciar su vida sexual? Usted dijo que había que hablar de relación sexual desde que el niño está en el 6º año de primaria. No, de relación sexual desde que están en 1º de primaria, explico qué es una relación sexual. A partir de 3º o 4º, pues ya empiezan a preguntar más acerca de ¿y cómo le hacen si quieren hacer eso, pero no quieren tener hijos? ¿Sí? Entonces es bueno, pues para eso existen métodos que se llaman anticonceptivos, y no falta el niño o la niña que grita, y el condón, ¿no? Y entonces ya vemos que hay información.
Y quinto y sexto ya hablo de lo que son métodos de barrera o condones, sí, porque son métodos de barrera porque aíslan la piel del pene de la vagina o de la boca o del ano. Y entonces el prejuicio de que si yo les hablo de condones y de infecciones de transmisión sexual y de anticonceptivos o de relaciones sexuales, esto es como si los estuviera yo autorizando a tener una vida sexual activa. No. No. Esa es la respuesta. Doctora, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos a los que puede recurrir un adolescente, un joven que quiere tener relación sexual, como usted decía, pero no quiere embarazarse? Claro, Aísa, la parte más lamentable es que el método más utilizado es la pastilla de emergencia. No toman la prevención, incluso ni del condón un buen porcentaje, y entonces después entran en la culpa, como me dijo un chavo un día, y ya sabes, y después empieza la lloradera después de la fiesta y hay que llevar a la amiga a la farmacia. ¿Y a qué? Esto fue hace como 15 años. Pues porque tuvo sexo con alguien, pero ya le cayó el 20 de que se pudo haber embarazado y vamos a la farmacia por la pastilla de emergencia. Entonces, esto no debe ser no debe la ser. regla ni la ocasión, ¿o Claro. cómo? Es que en realidad la pastilla de emergencia fue diseñada por si se rompe el condón, por si violan a la persona, sí, pero en realidad no fue diseñada como, ay, es que ya en medio de la borrachera ya ni me acuerdo, o es que me ganaron las ganas. Yo les digo, no, eso se llama falta de autorregulación. Y si tú te sientes con la capacidad de iniciar tu vida sexual, Debes tener esa capacidad de autorregulación. Así es. Interesante ese tema. ¿Y qué otros métodos anticonceptivos? O sea, la píldora hay que dejarla para una emergencia. Usted lo dijo, por si se rompe el condón. Sí, o una violación. Que o yo una digo, violación, qué bueno. Estamos hablando de algo gravísimo. Así es, Ahora, tocamos madera. Yo digo, no hay como visitar a un especialista en ginecología que va a decir todo un abanico de que en la actualidad hay un abanico de opciones. Impresionante. El mismo DIU tiene como 3 posibilidades de diferentes formas. Por ejemplo, cuando yo era joven, el DIU no era utilizado en mujeres que no tenían hijos, porque era muy probable en ocasiones que hubiera una infección en matriz y ya no pudieran tener hijos. Hoy esos métodos ya tienen otro tipo de materiales. Está la inyección, las pastillas, y uno que se está utilizando mucho, y no quiere decir que yo lo recomiende porque hay que hacer la historia clínica en esa chica, es el implante que ponen en el brazo. ¿Y entonces, es efectivo el implante? Muy efectivo. Yo he conocido chicas que cuando llegan al consultorio a los 16, 20 años de edad, llegan a educación sexual y ya traen el implante, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya la misma familia optó por llevarla porque saben que está teniendo vida sexual activa. Vicenta, ¿y eyacular fuera de la vagina es un método anticonceptivo? No. ¿No? Tiene casi 50 años que se estudió que desde que el pene tiene erección sale una gotita de líquido preeyaculatorio que ya lleva cientos o miles de espermatozoides. O sea, que ya te embaraza. Ya te embaraza. Y esto de eyacular fuera, pues qué cantidad de hombres dicen, ay, ya me ganó. ¿Y este método de esperar 10 días antes de la menstruación y 10 días después de la menstruación? Mira, aquí la cuestión es qué tan regular es esa chica en sus periodos menstruales. Y ahí sucede, vean cómo es la vida. Es la etapa en la que más energía erótica tienen porque están con todo las hormonas ahora sí que enloquecidas, y es la etapa en la que se desorganiza más fácil la menstruación, y entonces sus periodos no son cada 28 días, pueden ser cada 40 días. Entonces mejor no optamos por ese método. Ese método no ¿Y qué funciona. es más seguro, el condón femenino o el condón masculino? Los dos son muy seguros. Aquí hay una diferencia, que el condón del hombre es mucho más fácil de encontrar en cualquier lugar, incluso en la esquina te venden condones. ¿Y si se rompe el condón del hombre, qué pasa? Bueno, ahí, además de que te puedes embarazar. Sí, bueno, ahí lo que hay que ver es que por eso es recomendable que tenga la chica ya un médico o una médica que esté viendo esta parte de su historia clínica y que ese médico le pueda decir, bueno, sí, hay la posibilidad de que hayas quedado embarazada, aunque lleves 24 horas, ¿verdad? Y tómate tal pastilla de emergencia.
o no creo que haya esa posibilidad, dejemos pasar unos días, ¿no? ¿Qué es más seguro, el condón masculino o un DIU? Es que cubren diferentes posibilidades. El condón puede cubrir la posibilidad de una infección de transmisión sexual, el contagio, y el embarazo. Y el DIU no protege de una infección de transmisión sexual. Entonces, por lo que usted nos dice, sigue ganando el condón masculino porque nos protege contra la infección y al mismo tiempo nos ayuda a lo que deseamos de que el embarazo sea planificado y no sea algo no planificado. Doctora, nos llega otra pregunta de la cuenta de @guía a tu cuerpo TLS y nos preguntan si me puedo embarazar teniendo la menstruación. Es muy poco probable, ¿sí? Pero sí ha habido ocasiones, ¿sí?, donde por alguna razón hay ahora sí que un desarreglo en el periodo menstrual que puede llevar a que todavía por ahí haya la posibilidad de un embarazo. Es muy poco probable, pero sí hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que no debieran de arriesgarse ni jóvenes ni grandes si estamos de veras queriendo evitar infecciones y evitar embarazos. ¿Usted qué sugiere? Cuando su hijo le hace preguntas, no hay que evitar ninguna. Hay que hablar del tema de la relación sexual y de la sexualidad con total normalidad. Claro, lo más que podemos hacer si son muy chicos de preescolar, inicios de primaria, lo más que tendríamos que hacer es preguntar, ¿por qué te surgió esta pregunta? ¿Sí? ¿Escuchaste esto en algún lugar? Pero ya cuando son adolescentes, si tú le dices, a ver, ¿por qué me preguntas del condón? ¿Qué estás pensando en tener relaciones sexuales? Ya estás intimidando a ese chico o chica, cuando a lo mejor lo único que quería era tener información para disipar dudas, porque a lo mejor en su grupo de escuela, como suele pasar, está escuchando muchas cosas y entonces quiere escuchar lo que alguien en quien confía, como puede ser la mamá, el papá o un maestro o maestra, le diga de una manera pues con mayor madurez, supuestamente, si es que tenemos esa información. Hay que despojarse de todos los tabúes. Hay que estar informados como mamás, como papás, para poder hablar abiertamente con los hijos. Yo soy una convencida de todo lo que usted nos ha dicho hoy en nuestro programa de entrevista especial de Guía a tu Cuerpo. Muchas gracias, Vicenta, por estar con nosotros. Y bueno, me despido con mucha buena vibra, que también se la deseo a usted. Y claro, cuídese mucho y ámese más. Los veo de hoy en 8 días.